Muy buenos días a todos, a todo el pueblo amado del Señor que está en este lugar. Pero ahí donde usted está, quiero invitarle a cerrar sus ojos, porque por si no se ha dado cuenta, es el último domingo de este año y aquí estamos en la casa del Señor. Y ahorita allí yo sentía es un privilegio estar aquí. Y no había recibido, no había entendido, es un privilegio que el Señor me llame a su altar. Y solo Él sabe por qué lo hace, Joana. Él conoce el tiempo, los corazones, la disposición, y tú te has dispuesto a estar en este lugar el día de hoy. Por eso yo te quiero invitar a que ores conmigo y seamos agradecidos, y que pueda salir de tus labios un agradecimiento a Dios, porque es una honra estar en este lugar hoy domingo. Dile gracias, hermoso Espíritu Santo de Dios. Gracias por traerme a tu casa en este día. Gracias por escogerme. Gracias por darme la valentía, Señor, de venir a este lugar. Y gracias por verme digna y digno de pisar tu santa casa, Señor. Entrónate en este lugar. Toma los corazones y haz como tú quieras, porque vas a hablar tú, Señor. No es palabra de hombre en este momento. Renuncio a toda sabiduría humana y declaro que eres tú, el fuego del Espíritu Santo de Dios, entronado en este lugar y en estos labios, Señor. Y eres tú y solo tú. Tuya es la gloria, tuya es la honra, el poder, la majestad y la pleitesía, Señor. Te entrego, Señor, cada corazón, incluso el mío, para que hagas como tú quieras, Señor. Y te damos gracias. Tu pueblo te dice gracias porque estamos en este lugar, Señor. Gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y ahora sí, lo invito a tomar asiento. Vamos a tomar asiento. Y no solo a tomar asiento, vamos todos a prestarnos. Porque, como decía la pastora Marely, no soy yo. Él me escogió y algo Él tiene que decir. Y les quiero hablar hoy sobre un tema que Dios sabe que tenía muchísimas ganas de traerlo a este lugar. Hace mucho tiempo, pero Dios decidió que fuera hoy. El Señor sabía que era hoy. De hecho, hace días le decía a mi hija, iré yo. Y como a los 3 días me dijo, vas tú. Y es que era el Señor, no era yo. Y el Señor les quiere hablar hoy sobre la postura del ser humano. Sabemos que la postura es la posición que adoptamos al caminar o al estar sentado o al estar acostado. Para aquellos que anotan, eso es la postura, es la posición que adoptamos como seres humanos. Cuando estamos acostados, tenemos una posición, pero cuando estamos de pie caminando es otra, es distinta. Pero hay varias posiciones de las que yo te quiero hablar el día de hoy, varias posturas. Entre ellas, la primera de la cual yo te quiero hablar y que tú vayas escuchando para que entiendas el mensaje que Dios tiene hoy para ti, es la postura recta. Escudriñaba, leía sobre esto y dice que la postura recta es la que adopta el cuerpo humano de la manera en que
que te puedes mantener recto, firme, en la manera en que no te desvías, sino que te mantienes erguido. Se podría decir que en este momento yo estoy en una postura recta, porque estoy en este lugar y no me estoy moviendo a ningún lado. Estoy firme. Pero también hay otras posturas, como es la neutra. La postura neutra se puede decir que es cuando usted está durmiendo, que no está hablando, no está pensando, está tranquilo, está quieto. No estás pensando, no estás diciendo nada, carece de expresiones. Esa es la postura neutra. Pero ahora hay otra postura que sé que muchos la hemos visto, y es la sifótica. Científicamente hablando se llama así, pero sé que la hemos visto mucho, y es la jorobada. ¿Cuántas personas no hemos visto que caminan así? ¿Cierto que sí? Caminan jorobados, desviados, con la columna un poco quebrada, quizás con las piernas desviadas. Esa es la postura jorobada. Pero esto es hablando del cuerpo, de este cuerpo que Dios nos regaló. Pero Dios te quiere hablar hoy de una postura espiritual, que realmente es la que a Dios le importa, que es la que Dios ve. Esa postura espiritual es la actitud que tú como hijo de Dios, que tú como danzarina, que tú como varón de Dios adoptas ante la palabra de Dios. No ante lo que tú crees, no ante lo que tú piensas, sino que lo que tú haces con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas vivimos como madres, como esposas, como esposos, como hijos? Situaciones difíciles, situaciones que se salen de nuestras manos, situaciones que no le agradan a Dios. Pero a Dios le importa cómo tú estás actuando en esas situaciones. Si tú estás siendo recto, si tú te estás jorobando, o si tú estás siendo neutro y te quedas callado. Esa es la postura que a Dios le importa. Y esa es la postura que tú y yo, como hijos de Dios, debemos preocuparnos. Más allá de lo físico, sino lo espiritual. Y para iniciar la lectura, yo te quiero invitar, primero que te pongas de pie y que podamos ubicarnos en Gálatas, porque vamos a aprender hoy bastante sobre esto. Gálatas, vamos a leer capítulo 5, versículo 7. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que es la postura recta espiritual. ¿Qué cree usted que es la postura recta? ¿Cómo cree usted que debe ser su postura recta en este mundo? Vamos a leerlo. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo le enseñaba a los Gálatas y les hablaba con mucha autoridad, un hombre lleno de la palabra de Dios, y les decía: vosotros corríais bien. Gálatas, ustedes iban bien, ustedes estaban bien, ustedes caminaban bien. Y les hace una pregunta y les dice: ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Iglesia, ¿cuál es la verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Esto es la verdad.
no es mi verdad, no es lo que tú pienses, esta es la verdad. Y Pablo le decía, ¿quién te estorbó? ¿Quién te llevó a caer, a no obedecer la verdad de Dios? Y dice allí, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Puede tomar asiento. El apóstol Pablo les decía, ¿quién te llevó a alejarte de la verdad de Dios? Ustedes iban bien. Ustedes durante todo este año empezaron bien. Quizás comenzaron bien. Pero ¿qué te llevó a no obedecer la palabra? ¿Qué te llevó a no estar firme en la palabra? Porque ciertamente yo les hablaba ahorita de una postura recta, y la postura recta, hermano, es la palabra de Dios. No es lo que tú puedas pensar como hombre o como mujer. La postura recta es obedecer la palabra de Dios. Y Pablo estaba maravillado en ver cómo estas personas se habían desviado. Y Pablo sabía que esto no provenía de Dios. Y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Tu cuerpo es el templo de Dios. Y por una cosita que tú te desvíes, todo eso te puede manchar. Tu posición como hijo de Dios, como hija de Dios, es mantenerte apegado a la palabra de Dios, sin importar lo que dice el mundo, incluso sin importarte, como decía la pastora Marieli, lo que tú quieras o lo que tú puedas pensar. Tu posición debe ser recta, firme, y que nadie te mueva de lo que te pide, de lo que te manda Dios en tu vida. Sin importar la edad que tengan, sin importar que tengan 12, 15, 40, 30, 60, sin importar si eres esposo, esposa, madre, ministro, hijo, servidor. Nosotros estamos en esta tierra con un propósito, y es cumplir la verdad, y es vivir en rectitud. Y Dios no viene a juzgar a nadie, porque Dios me viene a enseñar a mí y también te viene a enseñar a ti, para que nosotros podamos identificar cuál es nuestra postura el día de hoy. Y no es para condenación, sino que para que nosotros podamos acomodar las cosas, para que podamos pedir perdón y mantener una postura recta, porque el humilde Dios lo ve de cerca. Dios no viene a juzgar. Dios quiere que tú te examines y veas cómo está siendo tu postura el día de hoy. Y que quizás hemos fallado y nos equivocamos, pero levántate, endereza tus piernas, porque hay un largo camino que recorrer. Yo quiero invitarte rápidamente, vamos a leer este versículo, Hebreos. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 12. Dice esta palabra, Hebreos capítulo 12. Yo quiero que usted la lea conmigo. Hebreos capítulo 12, en la parte de atrás, casi finalizando la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 12, y escuchemos bien todos. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas.
y haced sendas derechas. ¿Para qué? ¿Para qué dice allí? Para tus pies. Dígalo, iglesia, dígalo fuerte, lea la palabra del Señor porque está para leerse. Para que lo cojo no se desvíe, no se salga del camino, sino que sea sanado. Haz una senda recta. Si tu pierna está quebrada, agárrala tú mismo y te la enderezas. Tú tienes dominio propio. Dios te entregó dominio propio. Si quizás hay rodillas paralizadas y como dice allí, y tus pies quizás están cojos, enderezalo para que no te salgas del camino de Dios, para que te mantengas en rectitud. ¿Por qué? Porque ya usted y yo vamos a ver las consecuencias que se viven cuando nuestra postura no es la recta. Yo te quiero invitar, vamos todos, porque todos vamos a leer esta historia. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 2. Y búsquela, hermano, porque esta historia impactó mi vida y sigue impactando. Esta mañana la volví a leer y me seguía impactando mi vida. Hablamos de una postura recta, que es la palabra de Dios. Pero vamos a hablar ahora de la postura neutra. Le decía que es aquella que no dice nada, que se queda callado, que sopesa el pecado, o que aguanta pero el pecado, o que se une al pecado, o que se mancha con el pecado. Esa es la postura neutra, la que se queda quieto, la que ve el pecado en su vida y no hace nada, la que ve el pecado en su casa, en donde sea, aún dentro de su vehículo, de su carro, y no dice nada, se queda callado. Y yo los tiene todos, porque vamos a leer esta historia. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Y me voy a detener en esta historia. Dice: el pecado de los hijos de Elí. Para quien conoce la historia y quien no la conoce, Elí era el sacerdote de Dios. Elí era un hombre como usted y como yo. Sacerdote. ¿Dónde están los sacerdotes de este tiempo? Que puedan levantar la mano. Amado, todos somos sacerdotes. Yo soy el sacerdote de mi vida, la responsable de mi vida espiritual. Tú eres el responsable sacerdote de tu vida espiritual. Dice allí, leemos, los hijos de Elí, el versículo 12, léanlo conmigo. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué dice allí? Impíos, malos, perversos, orlando de malvado corazón. Eran hombres malos. Y dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Yo me quiero detener aquí, porque dice, los hijos de quién? De Elí. Elí, hermano, era un hombre de Dios, el sacerdote de Dios. Un hombre que conocía de la palabra de Dios, ¿cierto? Un hombre que conocía los mandatos del Señor. Y dice, y los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo era esto? Este hombre era el sacerdote y no le enseñó a sus hijos de la palabra de Dios.
Los hijos de Eli no tenían conocimiento. Y yo te pregunto ahora a ti, ¿tus hijos tienen conocimiento de la palabra de Dios? ¿Tu mamá, tus hermanos, tus sobrinos, le has hablado de Dios? ¿Tus vecinos, en tu trabajo? Porque ese era el trabajo de Elí. Hablar el evangelio donde estuviese, expandir el reino de Dios en la tierra. Y Elí ni siquiera con su familia lo hizo, ni siquiera con sus hijos les enseñó el mandato de Dios. Dice, los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Y Elí era el sacerdote, igual que nosotros, los sacerdotes de este tiempo. Y esto es una enseñanza para ti y para mí. Porque nosotros vinimos a esta tierra, sí, a tener hijos, a casarnos. Pero primero que todas esas cosas, nosotros vinimos a hablar y expandir el reino de Dios en la tierra. Hacer la voluntad de Dios, no lo que a ti te parece o lo que a mí me parezca. Usted va a dar un paso y usted tiene que hablar de Dios. Usted llega en la bodega y usted tiene que hablar de Dios. Usted se monta en el autobús y usted tiene que hablar de Dios. Y que todo el mundo tenga conocimiento de que Él murió por usted y por mí. Que todo el mundo tenga conocimiento de que Él lo salvó, de que Él lo cambió, de que Él lo transformó. Que todo el mundo sepa, yo soy hijo de Dios. Que a donde usted vaya, todo el mundo sepa, yo soy evangélica, yo soy evangélico, yo soy hijo de Dios. Yo soy un pastor, una pastora, una danzarina, donde usted vaya. No podemos tener vergüenza del evangelio de Cristo Jesús. Porque entonces tu postura y mi postura, si caemos en esto, sería neutra, callado, sin decir nada, pasando por debajo de la mesa. Así me veo mejor. Y vamos a seguir leyendo porque dice allí, el versículo 13, mire lo que acontecía. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Miren, los hijos de Elí eran también sacerdotes. Y no eran sacerdotes porque amaban a Dios. Ellos no amaban a Dios. Ellos eran sacerdotes por descendencia, porque su papá era sacerdote, por heredad, no porque amaban a Dios. Y tanto era así que ellos cometían pecado. Mire, para ese tiempo se le ofrecían sacrificios al Señor y eran para Dios. Es como si usted y yo ahorita colocáramos allí nuestra ofrenda y cuando todos se iban, voy y agarro mi ofrenda y la toco. Eso es ser impío, eso es ser malvado. Ellos lo hacían, ellos le ofrecían sacrificios al Señor. ¿Y saben qué hacían? Ni siquiera permitían que el olor fragante llegaba al trono cuando ellos ya agarraban de la ofrenda para el Señor. Ellos cometían pecado y eran hijos del sacerdote Elí y eran sacerdotes. Recuerden que les estamos hablando del sacerdote. Y dice allí el versículo 13, 17, perdón, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? Era pues muy qué, díganlo fuerte, muy qué, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era muy grande
grande el pecado de los hijos de Elí delante de Jehová, lo que ellos estaban haciendo. Era muy grande. Estos hombres no solamente tomaban de las ofrendas de Dios, sino que también profanaban el templo del Señor. ¿Sabe qué hacían? Violaban a las mujeres que iban al templo de Dios, los hijos del sacerdote Elí. Y era muy grande el pecado. Muy grande, escuche bien, muy grande el pecado. Y vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 22. ¿Pero quién dice allí? Pero Elí, el padre, era muy viejo y huía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, el sacerdote Elí sabía todos los pecados que sus hijos estaban haciendo. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí lo sabía. Nosotros sabemos cuando algo está mal. Cuando en tu casa se hablan cosas que están mal. Cuando de tus labios salen palabras que están mal. Cuando como madre hacemos algo que está mal. Como esposas, como esposos y como ministros de Dios, sabemos cuando algo está mal. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos equivocamos, somos seres humanos. Pero yo le doy gracias al Espíritu Santo de Dios que siempre está para redarguir y para decirte: esto está mal. Esto está mal. Ahora queda de tu parte, sacerdote y sacerdota de la casa, del templo de Dios, ver qué vas a hacer. Si vas a tener una postura recta o neutra delante de Dios. Porque el sacerdote Elí sabía todo lo que sus hijos hacían. Porque dice allí, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían. ¿Y cómo dormían? Dice, ¿y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Se acostaban con ella, cometían, fornicaban en la casa de Dios. Y su padre, Elí, lo sabía. Yo no sé cuántos pueden tener hijos inconversos. Y es fuerte. Es fuerte cuando uno es sacerdote escogido por Dios y tener personas inconversas en tu casa y saber que algo está mal y ver que algo está mal. Esto es fuerte, porque el Espíritu Santo de Dios está y te dice: esto está mal. Pero vamos a ver qué pasó. Dice allí, a la puerta del tabernáculo de reunión, termina el versículo 22 y dice el versículo 23, léalo conmigo. Y dice, y les dijo, ¿quién? Elí a sus hijos, a los que profanaban el altar de Dios. Les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Pastora, ¿qué hizo Elí? ¿Qué cree usted que hizo Elí? Hermano, Elí no hizo nada. El sacerdote Elí no hizo nada. El sacerdote Elí solamente le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? El sacerdote Elí
no se mantuvo recto, firme, sino que solamente abrió su boca y le dijo: ¿qué haces? ¿Saben qué fuerte? Que llegue una persona inconversa en su casa y le vaya a colocar música del mundo en una casa donde se adora a Dios, y que usted se siente y le diga: ¿qué haces? ¿Sabe qué? Decía la palabra, Gálatas, ¿quién te maravilló para olvidarte de lo recto? Sea hijo, sea hija, sea madre, padre, en mi casa se hace lo recto delante de Dios. Eran los hijos del sacerdote Elí, y Elí no hizo nada. Elí simplemente les dijo: ¿qué hacen? ¿Usted cree que como sacerdote de Dios esa era la postura que él tenía que tener? Jesucristo fue radical en la tierra, y tú y yo hemos sido llamados a seguir sus pasos. Tú y yo debemos ser radicales, no en tu carácter, sino en el carácter de Dios, en lo que está bien. Tú y yo debemos defender la santidad en el hogar, desde el más pequeño hasta el más grande, porque esto se trata desde el más pequeño hasta el más grande. Debe mantenerse la postura recta. ¿Sabe qué fuerte? Y lo he vivido mucho. Tengo un hijo inconverso y llega a mi casa, y Dios está aquí, y no le estoy mintiendo. Lo boté de mi casa porque quiso ir a mi casa a escuchar música del mundo, y le dije: si la quieres oír, te vas de mi casa, porque esta es mi casa y esta es la casa de Dios. Y nosotros debemos tener la valentía de mantener esa postura recta. Y no es fácil. No es fácil. Porque somos seres humanos. Pero antes de ser seres humanos, somos seres espirituales, hijos de Dios. Y sabe que no solamente con los hijos, con la esposa, con el esposo, en el lecho del matrimonio. Escuche muy bien, porque Dios está hablando, no solamente a usted, a mí también, a todos. Tu postura y mi postura debe ser recta. Que si algo está mal, no te quedes callado. No permitas que el alma se apodere. Ten la valentía y la fortaleza de decir cuando algo está mal, le guste a quien le guste, se moleste quien se moleste. Recuerdo hace un tiempo, estaba yo con mi esposo en mi casa, y iba una persona a llevarle un dinero a mi esposo de su trabajo, y esta persona llegó en el frente en una camioneta, y yo lo miré de lejos y le pregunté, cuando mi esposo entró a buscar algo, yo le pregunté: ¿él está tomado? Y mi esposo me dijo: no, yo creo que no. ¿Lo recuerdas? Y yo le dije: porque si está tomado, que se vaya del frente de mi casa, porque es necesario cuidar la presencia de Dios, aún con el que viene. ¿Sabe? Porque el que viene puede ser inconverso, y usted dirá: bueno, pero él no sabe, él no conoce de la palabra, pero viene a ensuciar su templo,
y Él se va, pero su templo queda manchado, su casa, el altar que Dios le dio queda manchado. Por eso aquel que venga a su casa, mire, como un cigarrillo, a decir una mala palabra, tenga la postura recta que Dios demanda en su palabra y dígale: lo siento, pero esta es la casa de Dios y aquí no lo puedo hacer. Necesito cuidar la presencia del Señor. Esa es la postura recta que lamentablemente el sacerdote Elí no la tuvo. Y continuamos leyendo allí y le decía, porque el 23, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Mire qué tremendo le digo en el versículo 23, 24, no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacer pecar al pueblo de Jehová. Pero si ya sus hijos estaban pecando, ¿qué hizo? No, hijos míos. Su postura era decirle: aquí se adora al Señor, o lo hacen bien o se van, o lo hacen bien o dejan de ser hijos de Dios, porque no podemos servirle a Dios y al diablo. Este hombre simplemente sopesó el pecado de sus hijos y le dijo: no, hijos míos, porque está mal lo que ustedes están haciendo. Ahora imagínense usted y yo viendo el pecado en nuestra casa. Estoy hablando del pecado. Y que le digamos: no, mi amor, no, hijo, no, hija, no. No es nuestra actitud. Es firme, es recta, radical, como Dios demanda en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque se viven las consecuencias, y eso es lo que usted y yo tenemos que evitar. Vamos a leer en el versículo 27, léalo. Dice el versículo 27: y vino un varón de Dios. ¿A quién? A Elí. Y le dijo: así ha dicho Jehová. Elí, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Qué le estaba diciendo? Elí, yo te escogí. Elí, yo te escogí para ser mi sacerdote, para que tuvieras la honra de llevar las ofrendas a mi casa. Elí, yo te escogí para ser un ministro, una danzarina, un siervo del pueblo de Dios. Yo te escogí, Elí. Y dice, cada vez que leo este versículo, mi corazón retumba de una manera. Dice el versículo 29: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué? Porque has inquirido, porque has pecado. Y dice: y has honrado a tus hijos más que a mí. Y esto es lo más triste cuando yo leo este versículo: y te has honrado más a ti que a mí, y has honrado más el pecado que a mí, y has decidido honrar más tu propia prudencia, tu propia opinión que a mí. Tómalo para ti, porque yo lo estoy tomando para mí. Has decidido honrar más
a los que van a tu casa. Has decidido honrar más a tus hijos inconversos, a tu familia inconversa, que al mismo Dios. Y dice allí, el tabernáculo he honrado a tus hijos más que a mí, engordando lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Te equivocaste, le decía aquí. Lo honraste más a ellos, honraste más al pecado. Y dice el versículo 30, y escuche bien, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, y esto es de lo que nosotros nos tenemos que cuidar, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Hermano, le quitó la promesa que ya se le había dado por tener una postura neutra ante el pecado, por quedarse callado, por sopesar el pecado, por dejar que el pecado tomara rienda suelta en su vida y en la vida de su familia y en la vida de sus hijos. Y le dijo el mismo Jehová, le dijo, nunca yo tal haga lo que yo había prometido para ti. Y dice allí, porque yo honraré a los que me honran. Pastor, y cuando yo pasé a este altar, usted me dijo esa palabra. Y yo dije, esto viene de parte de Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Y ahí está la promesa de que si usted es un sacerdote que agrada a Dios en su vida, en su familia, en su casa, en su trabajo, en donde quiera que usted se levante, Dios te dice, yo te honraré porque tú has decidido honrarme. Y ahí está la promesa. Y que esto te sirva para cuando el pecado quiera venir a tu vida, de cualquier manera tú decidas honrar a Dios, porque Él te va a honrar. Y aunque te duela, aunque tu corazón te duela, aunque el alma se te mueva, porque es tu familia, porque es tu trabajo, porque es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tú decides agradar a Dios, tú decides honrar el nombre de Dios, porque la honra viene de Dios. La honra viene del cielo y esa nadie te la puede quitar. Esa honra, esa corona, nadie te la puede quitar. Esa postura de hija, de hijo, de ministro, de pueblo de danzarina, recta delante de Dios, nadie te la puede quitar. Y claramente lo dice. Y dice allí, porque yo honro a los que me honran, el 30, casi finalizando, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Escuche bien, esto es para que aprendamos, no para condenarnos. Les vuelvo a decir, esto es para que aprendamos. Dice, los que me desprecian serán tenidos en poco. Y vamos a leer las consecuencias que vivió el sacerdote Elí. Dice el 31, he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Nadie iba a vivir, todos iban a morir por la postura neutra del sacerdote. Y dice, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Nadie iba a llegar a viejo, todos iban a morir jóvenes. Y dice, el varón de los tuyos
borde de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Iglesia, lea, es una palabra dura, pero es para enseñarnos. Y dice: y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá con tus dos hijos, Ofni y Fine, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré de un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer bocado de pan. Lo que Dios había prometido para este hombre, lo quitó por cómo se comportó el sacerdote Elí. Ahora te digo, bien, estamos en los tiempos de gracia, pero las consecuencias se viven, y lo tenemos que decir. Dios es justo y las consecuencias se viven. Ahora, vamos a leer rápidamente Gálatas 3, versículo 1. Dice allí: la postura inclinada. Gálatas 3, el Espíritu se recibe por la fe. Gálatas 3, versículo 1 dice, ¿lo tienen? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dice allí: tantas cosas habéis padecido en vano. Empezaste a hacer las cosas bien. Empezaste en el ministerio de Dios. Empezaste sirviendo al Señor, haciendo las cosas bien, viniendo a los servicios. Empezaste por el Espíritu y ahora vas a acabar en la carne. Te vas a dejar jorobar. Te vas a inclinar ante el pecado. Te vas a inclinar ante lo que Satanás quiere hacer en tu vida. Te vas a inclinar. Es en vano todo lo que has padecido por amor a Cristo. ¿Duele o no duele servirle a Cristo? ¿Duele o no duele seguir y hacer su voluntad? Duele. Pero que no sea en vano. No termines en la carne. Si empezaste en el Espíritu, termina en el Espíritu. Tengamos la valentía. Y le decía: tan necio soy, insensato, tan necio, que se dejan llevar por el alma, porque el alma se les mueve, porque es mi familia, porque es mi trabajo, porque esta soy yo. Tan necios somos, que valga la pena todo lo que padecemos. Y yo quiero cerrar con esta palabra. En realidad no quiero cerrar, pero ya me toca. Dice Juan, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 2, una palabra que me gusta muchísimo. Versículo 16. Juan capítulo 2, versículo 16. Yo te invito a que te pongas de pie, pero que la leas. ¿Qué dice el subtítulo? ¿Qué dice, iglesia?
Léalo fuerte. ¿Qué dice su subtítulo? ¿Cómo? ¿Qué? Jesús purifica el templo. ¿Qué dice danzarina? Su título. Mi amor, ¿qué dice el subtítulo? ¿Cómo? Juan 2, capítulo Juan 2, 13. Tiene como subtítulo. ¿Qué dice? Amén. Dice: Jesús purifica el templo. ¿Cuál es el templo, iglesia? Tú eres el templo. Yo soy el templo. Diga: yo soy el templo. Dice, yo creo que muchos conocen este pasaje, cuando Jesús entró al templo y tumbó las mesas. ¿Qué estaba teniendo Jesús ahí? Una postura recta. Muchos dicen: ay, es que el maestro también se molestó. Él no se molestó, él estaba teniendo una postura recta. Él vino a hacer lo que le tocaba y no se jorobó. Él llegó a la casa de su padre, consiguió el pecado y no se jorobó. Se mantuvo firme y recto. Y dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y cuando dice celo, no habla del celo por su esposo, por su esposa. Habla del celo por lo correcto ante los ojos de Dios. Celo es cuidado. Celo es volverse a Dios. Celo es cuidar lo que Dios pide en su palabra. El celo de tu casa, lo correcto, que se haga lo correcto en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, en tu automóvil, en donde tú estés. Mira, si te miren mal, porque no es fácil. No es fácil. Te van a decir, te van a señalar, el perfecto, la perfecta, el santo, la santa, te van a señalar. Pero mientras tú eres señalado, tu corona se sigue llenando en el cielo. Tu honra se sigue viendo en la tierra. Porque esto es notorio. Que el celo de Dios consuma tu cuerpo y consuma tu vida completamente. Esté quien esté en el frente, que no se te mueva el alma, que no se te muevan los sentimientos, porque tú eres espiritual y a eso hemos sido llamados. Y si quizás nos hemos dejado llevar por el alma y por las emociones, pídele perdón, pidamos perdón a Dios. No me mire a mí, mire a Dios, porque es Dios.